Lo primero de todo, darle las gracias al equipo de organizadoras del Congreso. El sitio es excelente, me gusta muchísimo y estoy encantada de estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Bueno, pues como su propio nombre indica, voy a hablaros de la astrología, pero como motor científico de las artes liberales. Sabéis que las artes liberales durante muchísimos siglos en las universidades europeas estaban encuadradas en el quadrivium, mientras que el trivium se ocupaba prácticamente de las humanidades y de la teología. El quadrivium es lo que podríamos llamar actualmente las ciencias, no empíricas, pero sí ciencias antiguas. Bueno, pues de esto va. Hemos estado haciendo un análisis en la ponencia anterior, el ponente ha estado reflejando el nivel de creencia de una generación que es fundamental, que es muy importante para nosotros los astrólogos en este comienzo del siglo XXI, porque nos indica la credibilidad que tiene la astrología en el mundo contemporáneo y en las nuevas generaciones que están por venir. Me parece interesantísima la conclusión de que a niveles académicos de formación universitaria no hay diferencia entre hombres y mujeres y que también el índice de credibilidad que se le da a la astrología es muy alto. En ese sentido, viene muy bien al trabajo que voy a presentaros a continuación, que es un trabajo divulgativo fundamentalmente, y que lo que va a hablar es justamente de esa parte científica de la astrología, esos ingenieros y esos científicos que no creen más que los médicos, esa gente que pone muchas dudas a la astrología y justamente quizás son ellos los que le deben más y en los que con más interés deberían mostrar su agradecimiento a la astrología. Este es mi punto de vista, ¿no? Hay un axioma puesto, había en el templo de Delfos, en Grecia antigua, en el Pronaos, a la entrada del templo, había una máxima que decía: «Oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Oh hombre, oh mujer, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Esta máxima que marcó el mundo antiguo, el mundo de la Grecia antigua, es una máxima que se ha desarrollado a través de los siglos en todas las generaciones. Todos los seres humanos, todas las generaciones humanas han querido saber de sí mismas y han buscado todas las formas posibles de encontrar información. Si algo es el ser humano, es un buscador de información activo, alguien que está en viaje en su propio tiempo vital, alguien que va a buscar para saber quién es. En ese sentido, la astrología ha hecho y ha desarrollado un trabajo largo a lo largo del tiempo, muy extenso, y es de lo que vamos a hablar. No pretendo con este trabajo convencer a nadie, ya sé que aquí somos mayoría, pero yo no pretendo con este trabajo convencer a nadie de la capacidad predictiva de la astrología. Simplemente lo que quiero es exponer la influencia que la astrología ha tenido como motor en la tradición cultural y en las artes, pero también en las ciencias de la observación, de las tecnologías de nuestra civilización, y todo ello con el objetivo de que la astrología siga siendo lo que ha sido siempre, una herramienta útil para el desarrollo de los seres humanos. ¿Por qué una ciencia de la observación? Bueno, la astrología la definimos como una ciencia de la observación, no una ciencia empírica, como estamos acostumbrados a trabajar desde el siglo XVIII. Esto es mucho más antiguo. Esto comienza con los albores de la humanidad. Esto comienza al principio del todo de los tiempos humanos. Bueno, una ciencia de la observación la definimos porque depende de un axioma básico que también el ponente anterior ha descrito. El axioma es: así como es arriba, es abajo. Y interpreta simbólicamente que el ser humano es un microcosmos dentro de un macrocosmos que lo contiene. La astrología dispone de un lenguaje, es una estructura matemática y simbólica. En este sentido escribía: la astrología se define como un lenguaje de estructura matemática y simbólica que trata de expresar el universo en su conjunto, a través de la observación de la sincronicidad y la simultaneidad de cualquier acontecimiento que se produzca en el cosmos. Y esto es muy importante: no hay causa-efecto.
hay coincidencia. Es decir, que los astros no van a provocar, no van a orientar, no van a producir, no son la causa que produce efectos en nosotros. El estado del cielo y el estado interno de los individuos que componen el cosmos es simultáneo, hay una sincronicidad permanente. Así que el estudio exterior del cielo nos va a dar información sobre nosotros mismos, no va a provocar nada. En este sentido, los astrólogos no consideramos, los astrólogos contemporáneos, porque ha habido otras épocas con otros astrólogos en otras civilizaciones que han pensado en la capacidad mágica de la astrología. No es la astrología que yo practico como astróloga del siglo XXI. No hay una magia detrás. Sí, hay cosas inexplicables que podemos indicar, bueno, pues no las entendemos, es mágico. No, lo que hay es una coincidencia, una simultaneidad, una sincronicidad entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo, o lo que sucede fuera y lo que sucede dentro. Somos todos partícipes de un mismo evento, de un mismo momento. El mecanismo, por tanto, de la astrología es la sincronicidad y la simultaneidad de los acontecimientos. Pero, ¿cuándo comienza esta ciencia de la observación? Bueno, pues esta ciencia de la observación es antiquísima, tan antiquísima como lo es el ser humano. Ya 10.000 años, hace 10.000 años, al sur del Cairo y hacia el oeste de Abu Simbel, hay una zona en la que se producen, cuando todavía el clima no era el clima de esta región, era una especie de sabana africana, aquella región, bueno, se producen asentamientos de ganaderos y de agricultores que se establecen en todo aquel lugar. Y aproximadamente hacia el año 6.400 a.C., se encuentran unas pequeñas ruinas, unos pequeños observatorios que es lo que llamamos arqueoastrológicos, son monumentos arqueoastrológicos que lo que hacen es empezar a colocar en círculos posiciones estelares. Es decir, se hace una reproducción en el suelo del cielo que se estaba observando desde estos lugares. Esto que aparece en la fotografía es uno de los monumentos más antiguos y más discretos que tenemos reconocidos de aquella época. Fue utilizado entre el año 6.400 al 4.800 a.C. y en la época neolítica. Y se trata de lo que llamamos un cronlech, un círculo de Nagta Playa. Fijaros que esto es mucho más antiguo, por ejemplo, que Stonehenge. Pero lo curioso es que estos círculos de posicionamientos de las estrellas y posicionamientos de los ortos y helíacos de algunas estrellas importantes para estas culturas, o el posicionamiento de algunas constelaciones, o los solsticios, el marcar el punto del solsticio, marcar el punto de los equinoccios, no suceden exclusivamente en Nagta Playa o no suceden exclusivamente en un lugar del planeta, sino que hay una mente simbólica que se desarrolla, con un más o menos error, pero en todo el planeta de una forma bastante simultánea, y que produce este tipo de instrumentos, porque es un instrumento de medida, un instrumento de posicionamiento, no solamente ahí, sino también pues, el círculo de Goseck en Alemania, el complejo de Naidra en Malta, es decir, en muchos lugares del mundo. Datado de 3.000 años antes de Cristo, en la Europa atlántica se manifiestan los yacimientos de los petroglifos, que sabéis que están en toda la costa atlántica, lo que podríamos denominar el mundo céltico. Bueno, estos petroglifos, aquí hay uno que es muy importante, es la piedra de cono, que está en Escocia. Bueno, pero como estos en Galicia encontramos un montón de ellos, están en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en Bretaña, en Galicia, en Portugal, también existen en otros lugares como la India, como en el Oriente Próximo, y se trata probablemente de calendarios. A través de
unos grabados que se hacían sobre las piedras, podíamos indicar las posiciones de la luna a lo largo de un año solar, las posiciones de algunos de los estrellas fijas, la duración en tiempo de las lunaciones, una serie de cosas. Son calendarios muy arcaicos. Fijaros que al mismo tiempo, hacia el 4500 a.C., se producen también las piedras de Stenen, que es también los monumentos megalíticos de Stenen, y en las Islas Orcadas, que están en Escocia. Y por fin Stonehenge, el súper conocidísimo Stonehenge. Bueno, Stonehenge está construido progresivamente durante un largo periodo de tiempo que va desde el año 3100 al 2500 a.C. Está situado en Inglaterra, en Salisbury, cerca de Salisbury. Es un extraordinario complejo que se ha comprobado que, además de ser un enclave religioso, era un monumento funerario y un observatorio astronómico. Esto es lo más interesante e importante para nosotros, porque se utilizaba para calcular las estaciones, para observar los eclipses, los solsticios de verano, por ejemplo. Hoy habrá una gran fiesta, la hubo ya en Stonehenge, porque la avenida ritual de entrada al círculo máximo, el círculo interior, se alineaba, cuando esto fue construido antes de la precesión de equinoccios actual, se alineaba el solsticio de verano. Es decir, por ese recorrido sagrado salía el sol el día del solsticio. Y había otro lugar que se llama Budgen, que está cerca de Stonehenge, que estaba construido en maderas. Este era el lugar de los ancestros, el lugar de los muertos, la piedra, mientras que Budgen era el lugar de los vivos, el lugar de la madera, lo pudrible, saturniano. Bueno, el sol entraba por la avenida solsticial, la avenida de Stonehenge, y se moría también entre una avenida también sagrada de celebración en Budgen. Se sabe que celebraban los solsticios porque se han encontrado todo tipo de huesecitos, de utensilios, es decir, había fiestas en ese entorno. En resumen, las culturas megalíticas del Neolítico construyen observatorios astronómicos desde lo que se realiza con método preciso la observación del mapa del cielo. Y se aprende una cosa que es fundamental para el desarrollo simbólico humano: el tiempo es circular. Los ciclos solilunares marcan las estaciones, nos permiten establecer calendarios y nos permiten tener un conocimiento simbólico muy importante. El ciclo, el tiempo, vuelve. Fijaros que insisto en esto porque en la cultura del empirismo, de la última fase del siglo XX, se nos ha intentado convencer de que la trayectoria vital es rectilínea, tiene un principio y un fin. Y sin embargo, en todas las culturas, de todas las épocas, todos han sabido que el tiempo es circular y que siempre hay puntos de retorno, espirales de conocimiento que nos permiten aprender de nuestras experiencias, porque si no, no podríamos practicar nuestras experiencias. Sería un tiempo finito y terminado, ¿no? Bueno, la cuenta de los ciclos lunares y su interrelación con el ciclo natural mayor, que es el ciclo solar aparente, da al observador el concepto de las estaciones. Comienza la cuenta de los tiempos, lo que llamaríamos la matemática del tiempo. Pero, claro, inmediatamente se formula una pregunta que es fundamental. Si el tiempo existe, si es circular, si puedo medirlo, si puedo observarlo viendo el movimiento de la bóveda celeste, si la traza del movimiento celeste puedo traducirla en tiempos cíclicos, ¿cuánto tiempo voy a vivir yo? Es una pregunta inmediata en toda mente humana enfrentada a su propia muerte. Así que, por supuesto que teníamos un grandísimo reloj en el cosmos y, por supuesto, que lo íbamos a utilizar. Un reloj de conocimiento inmutable en el cual había que observar y sacar conclusiones. Comienza entonces un tiempo magnífico en el creciente fértil, en el que se produce el inicio de la escritura, es decir, los tiempos históricos, los tiempos documentados, que es lo importante.
El creciente fértil, le llamamos creciente fértil porque veis que tiene una especie de luna creciente que comienza en el Alto Egipto, el Bajo Egipto, toda la costa palestina, todo lo que es el Mediterráneo oriental, incluido Chipre, está Siria, Mesopotamia y está Babilonia. Todo ese creciente fértil es donde se van a desarrollar nuestras culturas, las culturas que nos han conformado, y comienzan de una manera explosiva, extraordinaria. Comienzan organizando urbes. Es decir, el mundo urbano, el mundo que va a observar el cielo, el que tiene que medir los tiempos para ser eficaz, comienza en ese creciente fértil. Así que está el valle del Éufrates y del Tigris y está el valle del Nilo. Y lo primero que se hace en estos lugares es la observación de las estrellas fijas. Es muy importante posicionar las estrellas fijas y, sobre todo, los ortos helíacos de las estrellas fijas. Porque el orto helíaco es cuando una estrella deja de aparecer durante mucho tiempo en el cielo, a lo largo de un ciclo anual, y de repente surge de nuevo. Esa primera aparición de la estrella fija en el horizonte se llama orto helíaco y se utiliza para tomar los tiempos en los calendarios. Vamos a buscar la manera de construir calendarios y esa es una de las formas, a través de las estrellas fijas. Fijaros que el creciente fértil no solamente se produce en nuestra cultura, es el creciente fértil, pero hay otros montones de crecientes fértiles en el planeta. Por ejemplo, se han encontrado situaciones similares y conocimientos y observaciones del cielo similares en las altiplanicies mexicanas, en la cultura del maíz, algunas regiones de China, como la cultura del arroz, en los Andes sudamericanos, cultura de la patata, en África subsahariana, la cultura del sorgo. Todo ello está orientado hacia un elemento básico que mantiene la coherencia y la organización social y al mismo tiempo se produce la necesidad de construir calendarios para organizar esa vida social. Y el cielo es la respuesta. Bueno, todo esto comienza realmente en el creciente fértil del Mediterráneo, con las observaciones caldeas y egipcias, que son las más antiguas que conocemos, ¿no? Y en un tiempo en el que se produce una cosa muy interesante, y es que antes de la precesión de equinoccios hace que todo el cielo se vaya moviendo, pero cuando comienzan a hacer estas observaciones en el creciente fértil, tenemos un acontecimiento estelar de máxima magnitud y que marca totalmente la observación y el conocimiento de nuestra astrología. Y es que en el centro de la constelación del Toro, que es conocida desde la época caldea, está Aldebarán, el ojo del toro, que fue llamada durante muchísimo tiempo y por los romanos estrella dominatrix, la estrella principal. Y enfrente a Aldebarán se encuentra otra estrella, que es Antares, en el corazón del escorpión. Así que el toro y el escorpión son dos constelaciones conocidas por nuestros ancestros desde la época más remota en el creciente fértil. Basándose en esas dos estrellas fijas, se establecen las estaciones. Claro, por precesión de equinoccios, todo esto ha ido retrasándose. Ahora Aldebarán está a 9 grados 25 minutos de Géminis, pero en aquel momento estaba marcando precisamente el equinoccio de la primavera. En el equinoccio de la primavera, simbólicamente, los días se igualan a las noches. Es un momento crucial, porque a partir de ahí se toman decisiones. Se toman las decisiones de aparear los animales, se toman las decisiones de plantar las plantas, se toman las decisiones gubernamentales políticas de hacer las guerras. Es el periodo del año en el que no llueve. No llueve o llueve poco, pero no enfanga. Y además hay luz solar. Entonces, en el hemisferio norte, ese eje Aldebarán-Antares es crucial para comenzar el estudio de la observación predictiva, porque no solamente es estudiar, ver el cielo y quedarse pasmado, no es eso. Tiene que servir siempre para algo. Se trata de una ciencia de la observación. Y la utilización es esa, organizar la vida social. La observación de este hecho natural, Aldebarán-Antares, más tarde dio origen al zodíaco fijo de las estrellas, que constituye la primera ordenación del cielo, porque el cielo es el caos, es anárquico. Entonces, toda la intención de la mente humana ha sido ordenarlo para poder orientarse en él.
En el Valle del Tigris, perdón, me he saltado esto, en el Valle del Tigris y del Éufrates tenemos la primera observación de las Pléyades, que es una constelación que está cerca de la constelación del Toro, que coincide con el inicio de la primavera, el Sol pasa por allí en el inicio de la primavera, en aquella época. Se encuentran las Pléyades en unas tablillas de barro en Babilonia que son importantísimas, que son el mulapín, que es las primeras tablas astronómicas en las cuales se fijan las coordenadas de las estrellas en la bóveda celeste. Por el posicionamiento que describen de las estrellas, de las Pléyades y de otra serie de estrellas que tienen en cuenta y a las cuales se les asigna calidad sagrada de dioses, los dioses del cielo son las estrellas. Bueno, por el posicionamiento los astrónomos han podido concluir que las observaciones de las tablas del mulapín y de las Pléyades se hicieron a latitud 35 grados norte, en el hemisferio norte a 35 grados, lo que es coincidente con las posiciones de las ciudades de Nínive y de Asur, es decir, el mundo caldeo. Así que ellos son los primeros. Los caldeos ya representan exactamente como lo hacemos nosotros en este momento a Libra, a la Virgen, al Virgo, al Toro, al Escorpión. Se inician las tablas astronómicas, por tanto. Pero al mismo tiempo que se inician las tablas astronómicas, se inicia también la otra parte del otro hemisferio del cerebro humano, la parte simbólica. Y en la parte simbólica se expresan arquetipos, nacen los arquetipos anuales, es decir, a cada porción del cielo, a cada paso del Sol por una zona, a cada paso del camino de la Luna, se le otorga una calidad simbólica arquetípica. Muchísimos siglos después, Carl Jung hace un análisis de todas esas creencias ancestrales que se han mantenido a lo largo de 10.000 años en nuestras cabezas y concluye que hay una memoria colectiva como la fuente originaria de los arquetipos universales de los que bebe toda la humanidad. Fijaros que los arquetipos universales pueden ser expresados por un mito o por otro mito, con una religiosidad o con un pragmatismo, pero están incrustados en nuestro cerebro, en nuestra parte simbólica, de forma que da igual que hagamos un análisis del desarrollo de los arquetipos simbólicos que se han hecho en Mesoamérica, en la América Andina, en la China, en India, en Europa, en Japón. Los arquetipos universales son eso, universales, una sola humanidad. En el Valle del Nilo se produce también este fenómeno de observación y se desarrollan tablas astronómicas. Aquí los sacerdotes, porque claro, son gente dedicada en cuerpo y alma, todas las noches a subirse a los tejados a tomar posiciones planetarias, los sacerdotes astrólogos eran llamados también sacerdotes horarios. Fijaros que a los egipcios les importa una cosa muchísimo. Van a aplicar de una forma práctica el uso de la observación del cielo, y es averiguar la hora, no solamente la época del año, sino la hora del día. Les importa mucho el recorrido del Sol en la parte diurna, pero les importa muchísimo más, tienen un empeño especial en averiguar las horas nocturnas. El empeño de los astrólogos del Nilo es averiguar a qué hora nocturna estoy cuando el alma va a pasar por el punto más peligroso en su viaje hacia el paraíso de Osiris. Fijaros que hay una hora, la hora cuarta, el Innun Coeli, que le llamamos nosotros los astrólogos, que es la hora del peligro, la hora en la que tiene que pasar por un lugar donde la serpiente de Sobek puede tragárselo y entonces no hay más vida después de aquello. El paso por la hora oscura, el paso por ese túnel, es lo que los astrólogos horarios tenían que averiguar y tenían que hacer, los relojes. Entonces comienza la generación de relojes, entre ellos pues relojes, tablas de culminación, de relojes diurnos, relojes decanales, en los que en cada decanato rige un señor del decanato, un dios, un pequeño gnomo, pero sobre todo los relojes de agua, las clepsidras
y los relojes de flujo exterior e interior, el tiempo que tarda un recipiente en vaciarse o en llenarse. El motor del pensamiento científico, con la demostración, que además es muy exacta, de lo que hacen en el Nilo, se pone en marcha. La repetición de la experiencia, porque el tiempo es cíclico, hace que el observador experto no solamente observe el cielo, sino que además intenta conjeturar qué va a pasar a continuación. O sea, comienza lo que es la conjetura de una ciencia empírica. Estamos ante un método científico. Observo, anoto, compruebo, pronostico. Y compruebo de nuevo y rectifico. Llega Alejandro Magno. Es muy importante Alejandro Magno, ¿por qué? Porque hace la conexión del mundo helenístico con el mundo de Oriente. Hay disciplinas científicas y humanísticas, humanistas que están aplicadas a cosas muy concretas. Se impone hacer una medida de precisión del tiempo, una estimación del error de cálculo. Se impone el construir las cosmografías, la astronomía descriptiva. Se impone un método de cálculo y un método de observación, que es la trigonomía esférica. La mecánica celeste hay que comprenderla. Se pasa muchísimo tiempo intentando comprender la mecánica celeste. Se hace cartografía y se aprovecha, que esta es la cosa de la astrología, ahí está la parte científica, y se aprovecha, se le da utilidad, como es arriba es abajo, para construir mapas de navegación y para poder orientarse tanto en los desiertos como en la navegación marítima, costera y de profundidad. Al mismo tiempo, porque el cerebro funciona al mismo tiempo en los dos hemisferios, se generan las cosmologías simbólicas y los arquetipos universales. Le debemos a Alejandro Magno el haber puesto en contacto ambos mundos, el mundo de la India, en el cual se interrelaciona toda la astrología lunar hindú, y el mundo helenístico, de manera que surge la astrología védica tan importante y tan definitiva a través de los tiempos para todos nosotros, ¿no? Alejandro Magno provoca la venida de astrólogos caldeos y babilonios importantísimos, como es Beroso, que funda una primera escuela de astrología en la isla de Kos en el año 300 a.C. aproximadamente. Y comienzan a venir los sabios, los estudiosos, tanto de Oriente como los de Occidente, ir para allá. Los romanos van a continuar con esto, por supuesto. Tenemos a Claudio Ptolomeo, que está en el siglo II, muy importante en Alejandría, la ciudad de Alejandro. Claudio Ptolomeo va a trabajar en la biblioteca de Alejandría y va a hacer una infinidad de descubrimientos y de análisis y de observaciones. Se le conoce fundamentalmente por su famoso libro El Almagesto, que describe el movimiento geocéntrico del universo, el movimiento aparente, que es el que todavía utilizamos los astrólogos a la hora de hacer el cálculo aparente del cielo desde el punto de donde nos encontramos. Ese método geocéntrico se va a mantener inalterable hasta la llegada de Copérnico y de Galileo. Esto no es poco. Fue Ptolomeo autor igualmente de importantes avances en óptica, en geografía, en música, y aplicó conocimientos de trigonometría a la construcción de los astrolabios. Fue también un constructor de astrolabios, es decir, utilizó una técnica de ingeniería para construir un aparato que fuera capaz de conocer los posicionamientos. Fijaros que con un astrolabio, que significa buscador de estrellas, se puede determinar la hora a partir de una latitud conocida, o se puede, viceversa, averiguar la latitud en la que se encuentra una nave perdida en el océano, calculando la hora, para calcular la hora. Es decir, sirve para ambas cosas. Si yo conozco la hora, puedo averiguar cuál es la latitud. Si yo conozco la latitud, puedo saber qué hora es por la altura de los astros que estoy observando. Bueno, por supuesto que cuando llega la Edad Media a Europa, el cristianismo, la Iglesia Católica, impide todo desarrollo de la astrología por considerar que, al ser determinista, no permitía
el concepto del libre albedrío y entonces el pecado original no se sostenía. Es decir, si tú eres libre de todos los acontecimientos, esto es un trabajo que llevé al Congreso de Barcelona, en el cual hablaba de argumentos contra la astrología. Los argumentos que se utilizan en nuestra civilización cristiana son argumentos contra el determinismo de la astrología. Bueno, si el cielo es predecible y nosotros estamos en este cosmos, por supuesto que habrá parte de nuestras vidas que sea predecible. En esto nos basamos los astrólogos. No todo, habrá algún cierto discernimiento, pero desde luego, si se puede calcular matemáticamente la posición de Sirio, evidentemente podremos calcular también algunos acontecimientos importantes que suceden sincrónicamente en las vidas del aquí abajo. En la época medieval, como os digo, no queda más que el Islam para salvar esta ciencia de la observación. Es todo lo que le queda a Occidente. Y lo hacen muy bien. A partir del siglo X se produce la llamada Edad de Oro del Islam. Es entonces cuando se reconstruyen las tablas astronómicas antiguas helenísticas y también las caldeas. Son corregidas por los sabios iraníes, hindúes, griegos, alcanzando una astronomía como herramienta de uso para darle sentido a la astrología. La astronomía se desarrolla simultáneamente a la observación de los cielos. Hace falta una herramienta de precisión y la astronomía es una herramienta de precisión. La astronomía matemática evoluciona muchísimo en el Islam. Fundamentalmente hay un personaje que creo que es muy importante, es mencionado por Demetrio Santos como uno de los grandes astrólogos, es Al-Biruni. En el año 1030 después de Cristo es un científico que escribió más de 150 libros científicos, Al-Biruni, olvidado totalmente en el mundo occidental contemporáneo, europeo. Realizó estudios de cronología, hizo astrolabios, sistemas decimales, cálculo del radio de la esfera terrestre y demostró que la Tierra no es plana. Fue Al-Biruni. Destaca también, en términos general, la escuela de Maraga, en Persia. Y los primeros califas de Bagdad, el califato de Bagdad, habían creado lo que llamaban la Casa de la Sabiduría y que concentró a los más destacados científicos de su época, poniendo a disposición de ellos una excelente biblioteca y medios matemáticos materiales abundantes. Hay una inmensa cantidad de sabios científicos, astrónomos, astrólogos, todos ellos, pero también constructores de aparatos de precisión dentro de lo que es la Casa de la Sabiduría del Califato de Bagdad. Para que os hagáis una idea, está Al-Fazari, que construyó astrolabios en el siglo VIII, Al-Juarizmi, que es conocidísimo porque Al-Juarizmi desarrolla toda la matemática de los algoritmos para hacer los cálculos matemáticos. Escribió un tratado de álgebra importantísimo. Estos son dibujos de Al-Juarizmi y textos de Al-Juarizmi. Desarrolló toda la teoría de algoritmos y guarismos. Está Abu Masar, que es un astrólogo experto en cometas. Está Al-Farghani, que escribió un tratado de astronomía que fue traducido al latín y que fue utilizado hasta el siglo XVI en las universidades europeas cristianas. Está Ibn Qurra, que fue un geómetra, traductor y comentador de antiguos textos griegos. Está Al-Batani, en el 850, sus estudios de las anomalías lunares y de los eclipses tienen una extraordinaria precisión. Está Al-Zarqali, en 1029 a 1087, que era un toledano, y que sirvió y trabajó hasta poco antes de que la ciudad cayera en manos de los reyes cristianos, Alfonso VI de Castilla y León. Bueno, esto es importantísima. Está Abraham Zacuto, 1460-1520, profesor de matemáticas de la Universidad de Salamanca, astrónomo y astrólogo, que calculó el meridiano de Salamanca y es autor de las tablas del Almanach Perpetuum, de finalidad astrológica y para la navegación marítima. Bueno, es importantísima la caída de Toledo, os estoy diciendo, es importantísima la caída de Toledo y es importantísima también la caída de Palermo en la Sicilia otomana. ¿Por qué?
porque es así como llega, o sea, cuando cae en manos cristianas todo este legado. Alfonso X el Sabio, con la sabiduría que le corresponde y con esa sutileza y esa delicadeza que mostró hacia el mundo de las ciencias y de las artes, desarrolló toda una escuela de traductores que aprovechó todo el conocimiento que se había almacenado tanto en la península ibérica como en Sicilia también, y se hicieron traducciones importantísimas al latín, el Almagesto. Hubo grandes sabios que fueron expresamente a Toledo a recuperar todo este legado dejado por los musulmanes. Gerardo de Cremona, Roberto de Chester, Miquel Escoto, Germán el Dálmata. Las tablas alfonsíes recuperan todo el conocimiento, tanto caldeo-babilonio como de los musulmanes de la península, y son perfeccionadas y distribuidas en toda Europa. Las tablas alfonsíes funcionan hasta el siglo XVII en Europa. Los sofisticados instrumentos de precisión de estos siglos son los astrolabios, casi solo con astrolabios, cuadrantes, dióptricos y brújulas, todo elementos de máxima precisión. El astrolabio va a ser utilizado como principal instrumento de navegación hasta el siglo XVI al XVIII, quedando relegado con la aparición de una cosa similar a un astrolabio, pero mucho más preciso, el sextante. Y llegamos a un momento que es crucial en la Europa científica de los siglos XVI y XVII. Es lo que llamamos el siglo de la física. Hay una nueva época de extraordinaria importancia en Occidente porque hay una coincidencia en tiempo de una serie de importantísimos científicos. Está Copérnico, por supuesto, está Tycho Brahe, que era un astrólogo que se pasó 50 años casi el hombre mirando las estrellas todas las noches. Este hombre no dormía por las noches, dormía por la mañana. Además hizo unas tablas astronómicas impresionantes y dejó todo su legado a su alumno, a su discípulo, Johannes Kepler. Johannes Kepler decidió que él no iba a seguir haciendo la observación del cielo como había hecho su maestro Tycho Brahe. Intentó encontrar analogías en todas las observaciones de Tycho Brahe hasta llegar a una conclusión matemática, un algoritmo. Las leyes de Kepler indican por cálculo el posicionamiento de los planetas del sistema solar sin necesidad de estar mirando el cielo todas las noches durante 10.000 años. Kepler es importantísimo. Bueno, está Galileo Galileo, por supuesto, que retoma todo el tema de Copérnico. Es un astrónomo, filósofo, es ingeniero, matemático, físico, un eminente hombre del Renacimiento italiano, con logros incontestables, que realiza extraordinarias medidas, sobre todo de las lunas de Júpiter, ya lo sabemos, con una cosa que él perfecciona pero no inventa, de nuevo un artilugio, un telescopio. El telescopio que utiliza Galileo le permite conjeturar que la Tierra se mueve, no está fija en el universo y por lo tanto comienza todo lo que es la estructura del sistema solar heliocéntrico. Esto casi le cuesta la vida, ya sabéis que la Inquisición estuvo a punto de matarlo, pero tuvo que renunciar a su creencia, tuvo que desdecirse, fue encarcelado de por vida y en el último momento del juicio en el que estaba salvándose de morir, dijo, y sin embargo se mueve. Vale, bueno. Johannes Kepler, pero también Isaac Newton, que comienza a hacer todo el estudio de la mecánica celeste a partir de Johannes Kepler y añade a las conjeturas de Johannes Kepler algo muy importante, la ley de la gravitación universal, en su libro Los Principia, muy conocido. Bueno, con estos hombres fantásticos comienza una nueva fase de la historia de Occidente, de la historia del mundo occidental, que va a concluir, bueno, estos son todos los aparatejos que inventan, es una época en la que se demuestra el movimiento de rotación de la Tierra por un péndulo de Foucault. Esta fotografía está tomada en el Real Observatorio Astronómico de Madrid, al que os invito a ir porque es una belleza. Todo tipo de instrumentos de precisión, todo tipo de explicaciones, y hay una correlación muy clara entre lo que es la observación del cielo
y la aplicación a acontecimientos terrestres, cartografía marítima, etc. Hay dos museos importantísimos en Madrid totalmente recomendables. Uno es el Museo Naval y el otro es el Real Observatorio Astronómico de Madrid, ambos al lado del Museo del Prado. Bueno, la raya de Tordesillas en la cual los dos imperios dividieron el mundo, España y Portugal. Esto es la cartografía de los grandes descubrimientos, se hace a partir de estos conocimientos del siglo XVI y XVII. El sextante, ¿va? Esto es un sextante que es esta herramienta, este aparato de precisión que va a sustituir al astrolabio en la navegación astronómica, porque finalmente lo que hace es tomar posicionamientos de estrellas en su culminación para poder saber a qué hora estoy y en qué latitud, en el océano, que es como un desierto inmenso. Bueno, tenemos otros aparatos también de medición, que veis, se puede ver cómo lo utilizaban para ver a qué altura estaba el Sol y saber entonces a qué hora estábamos y por dónde estábamos en el océano, porque en el océano no hay caminos. Y llega el siglo de las luces y la llegada de la ciencia empírica, y aquí empiezan nuestros problemas, aquí. Hasta este momento no hemos sido cuestionados en ningún momento, pero estos malos hijos, que podríamos llamar, de los científicos empíricos, que nos hacen tener que retomar trabajos como el que yo estoy haciendo para hacer una recopilación honorable de lo que ha sido la ciencia de la observación y volver al sitio que nos corresponde. No digo a las universidades, porque no nos van a aceptar entrar en las universidades de nuevo, pero sí, por lo menos, que se nos considere tan respetables como la economía contemporánea, que se equivoca bastante, la estadística, que también se equivoca bastante, la psicología. En fin, hay una serie de ciencias sociales que tienen una base científica tan aceptable y tan respetable como la de la astrología, porque utilizan simbolismos arquetípicos, igual que nosotros. Bien, llega William Herschel. William Herschel es un hombre extraordinario. Es un hombre que construye, era músico el tío. Fijaros qué interrelación, estos hombres renacentistas, estas personas con la mente amplia, abierta, ¿no? Este hombre era músico, procedía de una familia de músicos, pero le gusta la óptica y se pone a practicar en óptica. Hace lentes, se dedica a hacer lentes cada vez más grandes y cada vez más potentes, hasta que se da cuenta que con las lentes que construye se puede mirar el cielo y se puede hacer una observación sistemática y pormenorizada del cielo. Y entonces este hombre construye un súper telescopio. Esta foto, que la he hecho yo, está tomada en el Real Observatorio Astronómico de Madrid. Herschel solamente construyó 3 telescopios, 3. Uno estaba en Greenwich, en Londres, para el rey George. Otro estaba en Madrid, porque Carlos IV, el que Napoleón mandó para Francia antes del comienzo de la Guerra de la Independencia, Carlos IV, que fue un ilustrado, un hombre con una mente abierta, un hombre frágil, un rey frágil, en una Europa muy convulsa, al final ya de las monarquías europeas, cuando las repúblicas están haciendo ya su avance histórico, era un ilustrado este hombre, y entonces potenció una gran cantidad de cosas científicas, por ejemplo, la vacuna contra la viruela, la distribución en todo lo que era la España ultramarina, entonces, ¿no? Todo lo que era América y en Filipinas, y estableció todas las comunicaciones del galeón de Manila, desde el puerto de Veracruz hasta Manila, en el Pacífico, potenció la astronomía, el cálculo de precisión para hacer los planos de un imperio tan inmenso que necesitaba una cartografía verdaderamente importante, porque en eso se basaba el imperio, en el dominio del mar, frente a los ingleses que también tenían su empeño. Astronomía, medicina, pero también botánica. Fijaros, el jardín botánico también es él el jardín botánico que está al lado del Museo del Prado. Fue un gran ilustrado. Y una de las cosas que pidió Carlos IV fue a Herschel que le construyera para su observatorio astronómico un telescopio exactamente igual que el de Greenwich.
Esto es una reproducción que ha sido construida por el grupo de ingenieros zapadores del ejército, que sabéis que son los ingenieros militares. Es una reproducción exacta del que hubo en este mismo sitio durante muchísimos años, solo que se quemó. Hubo un gran incendio en el observatorio y se quemó. Bueno, el caso es que lo han reproducido exactamente igual. Queda una lente. Durante todo el siglo XIX es muy interesante porque toda la observación se acelera con la ciencia empírica, hay muchísimo interés en controlar todo lo que es el tiempo, el espacio, los planos. Se construyen una infinidad de instrumentos de medida, de tiempo, relojes y cronógrafos, de medidas de coordenadas, estantes, teodolitos, círculos meridianos, de observación de medidas físicas, telescopios. Veis, todos estos aparatos están en el Museo Naval y en el Real Observatorio. Esto es un círculo meridiano que, bueno, tiempo habrá de que os cuente cómo funcionaba, pero desde aquí se tomaba la hora exacta de las 12 del mediodía y por un botón se mandaba la señal a la Puerta del Sol 5 minutos antes para que el relojero pudiera subir arriba del reloj y ajustarlo. Y cuando era el pi, 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 el relojero ajustaba el reloj al mismo tiempo que el astrónomo le indicaba el paso del Sol por el meridiano, círculo meridiano, manual, nada de telemandos. Esto funcionó hasta el año 1940. El péndulo de Foucault. Y bien, y ahora, durante todo el siglo XX, una de las cosas importantísimas que suceden en nuestra cultura es el desarrollo de las ciencias sociales, el desarrollo de la psicología moderna, el desarrollo de la sociología, de la antropología, el desarrollo de todas las ciencias sociales y mirar por dónde la astrología está preparada para este acontecimiento, porque hemos estado desarrollando elementos para poder hacer el cálculo exacto de las posiciones planetarias. Y hemos utilizado ese conocimiento para muchas cosas, no solamente para nosotros. Hemos potenciado a los científicos y a los técnicos que han hecho eso. Pero al mismo tiempo nos hemos unido a todo lo que son las teorías, para ellos nuevas, para nosotros ya habituales, de los pasos de los grandes planetas en los puntos cruciales de la vida del ser humano por puntos críticos de la edad. Así, los ciclos de Saturno, los ciclos de Marte, los ciclos de Júpiter, que los astrólogos estamos acostumbrados desde siempre, de repente tienen una explicación en la psicología moderna y en la sociología moderna. Y antes de abordar, quiero decir que durante toda la época del siglo XX, la potencialidad que ha tenido la astrología ha sido humanista. Se establece la psicoastrología como una cosa totalmente novedosa, antes no existía, pero también se aplica la astrología a la antropología, al análisis bursátil, a las técnicas de medicina integrativa, a la astrometeorología. Porque al astrólogo nada de lo humano, nada de lo social le es indiferente. Pero llegado el siglo XXI, quiero pararme un segundo para contaros una historia que procede de muy antiguo. Procede de la época de Vitruvio, en el siglo I antes de Cristo, en Roma. Vitruvio escribe los 10 libros de la arquitectura y en ellos describe cuáles son las proporciones adecuadas para las proporciones armoniosas del cuerpo humano y lo relaciona con una cosa que se llama el número de oro. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci retoma la idea y escribe: Vitruvio, el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue: 4 dedos hacen una palma. Y entonces pinta el famosísimo hombre de Vitruvio. Fijaros que es un ser humano que está integrado en un círculo, que es la esfera celeste, y un cuadrado, la materia. Bueno, el número de oro se describe como un segmento, es la razón de extrema, la medida de media y extrema razón, se describe como un segmento donde se divide en el punto n de manera que AN sea ANB, como AN más NB es a AN. Y de ese cociente se obtiene un número que es infinito, pero que aquí lo hemos dejado en 1,6180. Los griegos pensaban que Dios estaba en este número, porque los cuerpos que tienen vida dentro del universo
se atienen a las proporciones áureas. Bueno, fijaros que en aquella época también Lucas Pacioli y Leonardo de Fibonacci ya habían descrito, y esto todo lo estudia Leonardo en su momento, ya habían descrito lo que se llama la secuencia numérica infinita de Fibonacci, que es poniendo un cuadrado de diferencia de tamaño 1 y 1, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, etcétera, etcétera. Y vamos haciendo el cociente entre el más grande y el más pequeño. Bueno, esos cocientes van haciendo una aproximación sucesiva hacia el número de oro, 1,68. Bien. Volvemos de nuevo a la estrella de 5 puntas, como la integración humana del número de oro. Y fijaros que podemos hacer la historia de la ciencia astronómica y astrológica como, en el punto número 1, la astrología de la antigüedad remota y los observadores neolíticos. En el punto número 2, la institucionalización del conocimiento astrológico en la Grecia helenística y en Roma. En el punto número 3, podemos hablar de la astrología medieval y renacentista. En el punto número 4, la construcción de Europa, siglo de la física y de las luces. Y arriba, en el número 5, culminando en el mediocielo, la ciencia empírica, las tecnologías modernas. Y como el tiempo es cíclico, estaremos ya descendiendo hasta, de nuevo, el punto 1. ¿Y qué ha pasado en el siglo XXI? Pues mirar. Caminamos hacia un nuevo ciclo de conocimiento global. Pero, creamos o no creamos en la astrología, hace 40 años los seres humanos comenzaron a lanzar naves exploradoras, de nuevo naves exploradoras, hacia las estrellas, hacia el centro de la galaxia, portando un mensaje de salud, de paz, en diversos idiomas, indicando las coordenadas exactas donde está la Tierra y portando croquis y representaciones de nuestro aspecto físico. Pero es que simultáneamente, hace 40 años, comenzamos a emitir señales radioeléctricas de posicionamiento, es decir, queremos ser encontrados. La sonda Voyager 2 y la sonda Voyager 1 fueron lanzadas el 20 de agosto de 1976 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral. Ambas sondas cruzaron lo que llamamos el frente de choque de terminación, o sea, se han salido del sistema. En 2007, los científicos esperan que estas sondas sigan emitiendo y dándonos información. El 4 de noviembre de 2011, desde la Red de Espacio Profundo de la NASA, se envía un comando a la Voyager 2 para que reduzca su nivel de gasto energético y poder mantener comunicación hasta el 2035. Hasta ese momento tendremos información. Más adelante se lanza la misión New Horizon, que lo que hace en el año 2006 intenta hacer una recopilación de datos de Plutón, de los satélites y estudio de algunos de los cuerpos del cinturón de Kuiper. He puesto aquí el Nautilus con la secuencia de Fibonacci, el resultado de la secuencia de Fibonacci, porque fijaros que las sondas espaciales que hemos lanzado, sobre todo la Voyager 2, coinciden con este movimiento hiperbólico de la secuencia de Fibonacci, es decir, el número de oro está representado en las ondas que hemos lanzado al espacio exterior. Estamos en los albores de un punto importantísimo de la humanidad, tan importante casi como la construcción de los grandes megalitos como Stonehenge. No es aventurado decir que a lo mejor todos los que estamos aquí presentes vivos hoy tendremos la suerte inmensa de tener las grandes noticias que desde todas las épocas de la humanidad estamos esperando, porque ya no dudamos que va a haber condiciones de vida fuera de la Tierra, ya no lo dudamos, ahora las buscamos, buscamos esos seres que están fuera de la Tierra. Fijaros que coincidiendo con esto, el 23 de febrero del 2017, en un grupo multidisciplinar de astrónomos distribuidos a lo largo de todo el mundo,
encuentran un sistema planetario de exoplanetas en un sistema llamado TRAPPIST-1, a 40 años luz de la Tierra. Hace 40 años que estamos emitiendo radiofrecuencias y encontramos un sistema que puede ser habitable a 40 años luz. Es decir, si hay alguien allí, nos han escuchado. Es muy importante, en este momento crucial, no desperdiciar ninguno de los conocimientos humanos de los que hemos ido acaparando durante 10.000 años. No es el momento de rebatir la astrología, no es el momento de rebatir a nadie, es el momento de hacer la mochila cargándonos de toda la información, tanto física como simbólica que poseemos, como identificativa de lo que es la humanidad, porque estamos a punto de contrastar quiénes somos. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Justo las 12. Es la hora del descanso, pero si hay una pregunta muy rápida, mira por allí. He visto la primera mano por allí. Lo siento, solamente una pregunta porque os robamos tiempo del descanso y a media justo volvemos a empezar con Casanya. Y bueno. Sí. Buenos días. Muchas gracias por tu exposición. En verdad, manejas mucha información. Estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, básicamente has hablado muchas cosas interesantes, pero quería preguntarte sobre la hora del Limun Coeli, donde hablabas, donde pasa la serpiente, que es la hora de la muerte. No sé si podrías tocar un poco ese tema. Sí. Sabéis que en la astrología tradicional europea medieval se hablaba del Limun Coeli como la hora de la muerte, es decir, el fin, la casa del fin, la casa de la herencia. En la mitología egipcia, el paso por la cuarta hora era el paso del peligro. Y yo te invito a que estudies algo sobre mitología egipcia y todo lo que es el paso del moribundo por el tránsito de la muerte. Es el punto en el que, superado ese paso oscuro, ya está en los campos de Osiris, pero tiene que mostrar valor. Es el punto crucial en el que no mueres, sino que transformas. Hay varios puntos fundamentales dentro de la carta, sobre todo de los signos del agua, del elemento agua. Uno es el signo de Cáncer abajo, en el Limun Coeli, un paso trascendente de muerte. Otro es el Escorpión, la transmutación del iniciado, porque no se trata de una muerte física, sino de una muerte mental. Y la última, por fin, es la desintegración en el todo. En ese caos que hemos estado ordenando durante tantísimos siglos, se encuentra Piscis, el océano perpetuo. Tanto intento de ordenar para terminar en la disolución de Piscis. Se trata de 3 casas que tienen que ver con el elemento agua, es decir, con la emoción. La muerte es una emoción. Muchas gracias.